Comentábamos esta mañana con David Gistau que le costaba a Susana Díaz reconocer que, bien, el discurso de Alfredo Pérez Rubalcaba, el día en el que se aprobaba la ley que regula la abdicación, había estado brillante, que había sido un estadista muy bueno, y tal. Muy bueno, un gran discurso, en mi opinión. En su opinión fue un gran discurso. Sí. Respecto a la gestora, ¿cree usted que una gestora hubiese garantizado igualmente el apoyo a esa ley de abdicación? Sí, pero ciertamente el que Alfredo siguiera como secretario general en ese periodo, desde mi punto de vista, aportaba una garantía mayor en todo el proceso. Es verdad que yo nunca he tenido dudas de cuál iba a ser la posición del Partido Socialista en esta materia, porque, en fin, nuestro compromiso con el pacto constitucional va en nuestro ADN y, por tanto, es difícil pensar que eso se pudiera poner en cuestión. ¿Y cómo le comunica el rey que piensa abdicar? El 15 de mayo fue, ¿verdad? Sí, el 15 de mayo, sí. Me llamó 2 o 3 días antes y me dijo que en esa semana quería hablar conmigo y me citó el 15 de mayo, que era festivo, a última hora de la mañana. Estuve con él una hora larga y me lo comunicó así, lo primero que me dijo prácticamente. Y me lo dijo tan convencido, por lo menos mi percepción fue que estaba tan convencido y además satisfecho de tomar esa decisión, que no pude hacer ninguna reflexión, que en ese momento se me hubiera ocurrido, de decir, bueno, será el momento, no será el momento. Le vi completamente decidido y completamente satisfecho de haberlo hecho. Que no le dio opción para que usted le dijera, hombre, piénseselo, dele 2 vueltas. No, estaba la decisión ya tomada. Completamente. Me explicó las razones, me dijo que se lo había dicho a los otros expresidentes por el orden de antigüedad. Y que, bueno, si comentamos un poco cómo hacer la presentación pública, eso sí, hubo algún comentario, hablamos, por supuesto, del príncipe, pero le vi de esas veces que ves a una persona completamente convencido, satisfecha, incluso, si me permite, contenta de haber tomado la decisión. ¿Le dolió o se alegró? Bueno, yo, como le vi, me convenció. Le convenció. Y es verdad que el príncipe pues tiene ya una trayectoria, tiene ya una edad, está en una edad muy adecuada para asumir una responsabilidad de la exigencia que es la jefatura del Estado, y lo entendí. Debo decir que mi conclusión última de las razones que el rey me comentó fue precisamente pensando en el príncipe, pensando en que no quería, creo que lo dijo además casi así textualmente, no quería verle como otros príncipes, ¿no?, pasando los años y que este era el momento adecuado. Nos dijo Iñaki Gabilondo aquí, minutos después de que se conociera esta abdicación, que ha habido un acelerador que se nos escapa. ¿Usted sabe cuál es ese acelerador que llevó al rey a, bueno, pues adelantar la fecha? No tengo esa impresión. ¿No ha tomado la decisión? No tengo esa impresión. Es verdad que una decisión de esta envergadura que no se esperaba, y creo que una de las cosas que se ha cuidado mucho es que no se hubiera filtrado antes, eso sí era una pretensión razonable, por otro lado, pues siempre puede dar lugar a especulaciones, pero mi experiencia dice que este proceso de decisión a veces responde pues a lo que más o menos se ha venido diciendo, ¿no?, en todo este tiempo, necesidad de, hombre, es verdad, a ver si se da un nuevo impulso a la institución, que ha tenido problemas en los últimos tiempos, que la figura del príncipe, que es una figura bien valorada, puede ayudar a esa idea de relevo generacional que el rey expresó, y que con ello pues podamos, en fin, recuperar cierta mayor confianza en las instituciones. Bueno, yo creo que eso es el fondo de la cuestión. Y la figura del príncipe, insisto, la edad del príncipe, el papel del príncipe, la posición del príncipe, yo creo que ha pesado mucho en el rey, y me parece que es... Que ha sido determinante en su decisión. Sí, que es razonable. Vamos a ver las últimas noticias en relación a la proclamación, si os parece, y enseguida os cedo la palabra. Balcones decorados, banderas de España en las calles de Madrid. La alcaldesa Ana Botella ha emitido un bando para festejar la proclamación de Felipe. Haría renovación de esas aportaciones de la Sabia Nueva. Yo hubiera agradecido subtítulos para comprender lo que decía. A ver si parece más a Fraga. Porque no he terminado de comprender lo que decía. Y tampoco he terminado de comprender el bando de la alcaldesa, porque como la alcaldesa sea quien incite el entusiasmo monárquico,
va a ocurrir exactamente lo contrario, ¿eh? Eso estoy muy preocupado. Me ha parecido, es verdad que, en fin, como hemos cogido las declaraciones empezadas, igual costaba entender el contexto, pero que él de alguna manera también pedía, de contexto muy claro. que pedía también que no se olvidase a las generaciones que tienen ya cierta experiencia, es decir, que no nos pongamos ahora a jubilar a todo el mundo, ¿no? Que se cuente también con los que tienen cierto... La tarea pública tiene su tiempo. Cierta veteranía, ¿no? Incluso hasta en la monarquía, ¿no? Hasta en la figura de la jefatura del Estado monárquica debe tener su tiempo. Es que fíjate, Susana, que incluso en su comunicado, en su mensaje a la nación de abdicación, el rey invitó un relevo generacional que la gente ha interiorizado tanto que parece... ¿Tú te acuerdas de esta película, Fuga de Logan? Que a los 40 años se ve que matar a la gente para renovar la sociedad, algo parecido. Pues lo estamos convirtiendo en algo así. No, sobre este asunto yo también se acusaba al presidente Zapatero en su momento, que es decía que yo quería renovaba preguntar tanto precisamente sobre este fenómeno. Sí, lo que pasa es que es una leyenda. Porque si uno coge mi gobierno, pues la verdad es que tenía una edad media similar o mayor que la de Felipe González. En él estuvo Pedro Solbes, estuvieron ministros con Felipe Parecida González. A la de la sección española María de Teresa fútbol. Fernández de la Vega, o sea que estaba, ¿no? Es decir, yo creo que yo creo que más que un relevo generacional es un relevo de la energía y del tiempo, que puede ser de una persona de 30, de 40 o de 50. No tenemos que decir, ¿por qué habla de un relevo el rey? Porque su mandato lleva 39 años. Pero presidente, que... ¿no tiene usted la impresión de que antes ha subestimado un poco la pujanza de Podemos? Y como si en esta, más que una renovación política, se habla de una renovación generacional, la idea de un candidato cosmético que recuerda mucho a ese síndrome Zapatero que vino a redimir el Partido Socialista en un momento muy delicado. Bueno, esa sensación de que se está buscando una contrafigura, y si no están subestimando la pujanza que algunos sondeos encima colocan en posiciones inquietantes. Antes de que responda, por favor, vamos a ver en el momento en el que promete la Constitución de manera muy particular, precisamente Pablo Iglesias, el líder de Podemos. Don Pablo Iglesias Turrión. Acatar esta Constitución hasta que los ciudadanos de mi país la cambien para recuperar la soberanía y los derechos sociales. Bueno, pues hubo cierta polémica por esa manera de acatar la Constitución. La pregunta que le hacías, ¿no ha subestimado usted el fenómeno Podemos? Yo creo que no me he explicado bien. No he subestimado a Podemos en ningún caso. Lo que no quiero es que el Partido Socialista se subestime a sí mismo y a lo que representa y ha representado, que son cosas distintas. Es decir, porque cuando oigo los debates ahora, que están, en fin, la democracia nos hace estar en un debate permanente sobre la democracia, y eso es muy bueno. Claro, nuestro Partido Socialista, el Partido Socialista tiene una gran tradición democrática. Ahora vamos a hacer un gran testimonio con 200.000 personas, ciudadanos, porque claro, decimos son militantes, lo primero son ciudadanos, igual que los de los otros partidos, y formaciones políticas, son ciudadanos, trabajadores que están en la sociedad y van a ir, los vamos a ver en la campaña, a votar, a elegir. Quizá somos el partido que ha ido marcando los procesos democráticos con más nitidez y con más apertura. A eso me refería. No, yo tengo un gran respeto, por supuesto, y además hay que reconocer un resultado a Podemos clarísimo. Y además, en fin, algunas veces como demócrata me chirría las consideraciones que se hacen. Son ciudadanos, todos somos iguales. ¿Pero ha visto usted el último sondeo del periódico de Cataluña que habla de 58 diputados? En la participación política. Bueno, en fin, creo que el Partido Socialista tiene mucho que decir y va a tener mucho que decir a partir del próximo Congreso, pero me preocupa esto porque, claro, hemos de reafirmar los principios democráticos. Cualquier opción tiene la misma legitimidad, la misma, y cualquier ciudadano, venga de donde venga, diga las ideas que diga, si tiene detrás el voto de los ciudadanos, tiene que el máximo ¿no les llama bolivarianos, respeto, como hace Felipe González? Pues no. Sí, y respecto a esa encuesta de 58 diputados que publicada el periódico de Cataluña, donde se convertiría al Partido Socialista casi en la tercera fuerza, ya sé que son sondeos en caliente respecto a un resultado muy cercano, pero relativizando los datos y el peligro que representa, mire, como casi siempre, para el bipartidismo. Hay dos cosas que tenemos que tener muy claro en democracia, y es, en fin, yo por lo menos siempre he intentado tener claro. Ningún partido tiene los votos, los votos son de la gente, y cada vez que se abre una urna, los ciudadanos votan libremente y tienen derecho a cambiar o a seguir igual. Y es una mala visión de la democracia pensar que los partidos tienen por sí mismos votos y los van a tener siempre en un porcentaje determinado, como se demuestra. Hay que demostrar cada día, merecer el voto, saber cuando los ciudadanos te retiran apoyo, pues saber perfectamente volver a empezar en la tarea de conseguir y respetar extraordinariamente el sufragio
la expresión de los ciudadanos. Yo no critico a nadie, es decir, al revés, les felicito y les escucho. Y no conozco a su líder, pero bueno, le escucho y hay cosas que, en fin, que no comparto, pero no tengo ningún problema en debatirlas. Al revés, creo que es todo lo que es debate en democracia es bueno. Lo que yo pido es pido para mi partido, y entonces yo también intento afirmar mis convicciones y mi energía, es decir, que nosotros tenemos que también tener esa capacidad de estar con la fuerza y la autoestima que es tan importante como lo es para el país. En este instante. Y a quienes dicen que Pablo Iglesias es un fenómeno televisivo, que le hemos creado de las teles, ¿qué responde usted? Bueno, es que como si no hubiese 1.200.000 indignados dispuestos a votarle. Como si fuese una cosa, bueno, en fin, que hemos creado la nosotros gente casi por generación espontánea. Vamos a ver cómo lo hacen y, en fin, y desde luego, en fin, en este caso, pensando en el país, yo creo que hay una cosa positiva, pensando en el país y en la democracia, es que, bueno, si en algún momento había el riesgo de esa quiebra, de decir no nos representan, bueno, se ha demostrado que este es un sistema que permite a todo el mundo presentar su programa electoral, defenderlo, estar en las televisiones, tener la libertad de expresión y, por supuesto, que le vote la gente. Solo ¿Está diciendo faltaría. que Podemos refuerza el sistema? No, pues... ¿Desde ese punto de vista? No podemos como tal, que maticemos, porque esto no es una cosa de siglas. Lo que demuestra es que el sistema es democrático, muy democrático. Y esto es lo que algunos, en esta crisis, en algún momento, se cuestionaba. Pues no. Y además, es muy positivo que todo el mundo que quiera y que crea que tiene un proyecto para el país participe y se organice. Y luego, a partir de ahí, pues todos los partidos tienen que tratar de hacerlo mejor. Desde el punto de vista del Partido Socialista, esa es la visión general de país. Desde el punto de vista del Partido Socialista tiene unas raíces, una fuerza, una presencia social, unas referencias en las que tiene que creer con toda firmeza, y además, en mi opinión, tiene la capacidad de producir el proyecto para ganar en las próximas elecciones, que sinceramente creo que lo haremos. Es usted optimista antropológico hasta en los peores momentos, ¿eh? No, Veo claro. que eso no ha cambiado, No, señor claro, Zapatero. es que la primera condición para liderar algo, para ser mayoría y para ganar, es que estés convencido de ello. O sea, si no lo estás, eso sí que, en fin, por lo menos en mi dice por sus experiencia. compañeros de partido, no, no los veo lo digo por convencidos. mi experiencia. No lo veo convencido, no. Creo que, como siempre, es fruto. El Partido Socialista sufrió una derrota fuerte en 2011 y siempre lo normal es que un partido, sufriendo esa derrota, necesite un tiempo para definir un liderazgo. Sí, pero su travesía del desierto está alargándose. Pero esté convencido y que acierte en el camino, presidente. Claro, ¿no? evidente. Y que acierte en el camino, Claro, más allá de que tenemos esté convencido muchas de su experiencias liderazgo. en Es que le la quería historia preguntar, política del Partido Socialista. Hablaba el respeto a Podemos y a todas las demás fuerzas, evidentemente, pero decía antes, yo doy opinión a todos los que me preguntan y ahora el debate en el que está instalado el Partido Socialista, uno de esos debates es si la manera de combatir la fuga de votos hacia otras opciones de la izquierda es radicalizándose más en el discurso, girando más hacia la izquierda, y le pongo un ejemplo muy concreto, el del alma republicanista, el del republicanismo. Si en estos momentos el Partido Socialista tiene que ser más republicano que monárquico para mí de no lo que es ha sido hasta la ahora. prioridad. Yo he dicho cuáles son las dos prioridades, en mi modestísima opinión, que, en fin, ya estuve dando instrucciones durante muchos años en el Partido Socialista, ahora no quiero dar ni un consejo, porque creo que además esas son las reglas de la democracia. Acabó mi etapa y ahora, pero bueno, estamos ya hablando y, en fin, no me resisto a la tentación. Es decir, dos cosas. Primero, una afirmación de lo que somos, de lo que representamos en España, de lo que hemos hecho por este país, de todas las cosas que hemos hecho por este país. Y dos, un compromiso muy serio con el principal reto que tiene la sociedad española, que es el crecimiento de las desigualdades y la exclusión social. Y aquí no solo hay que decirlo, sino hay que poner encima de la mesa cuáles son las políticas que puede llevar a esa vuelta a recuperar la cohesión social, porque si no recuperamos la cohesión social básica, elemental, esta del extremo de la exclusión, será difícil que podamos recuperar una cohesión ciudadana. Hoy duda de vamos a sí hablar o no, precisamente una de duda eso. de sí o no. Perdóname, Sí. Carmen, simplemente adelanto contenidos. Hablaremos de
los segundos desahucios de personas que fueron desahuciadas de su casa porque no pueden pagar la hipoteca y ahora no pueden pagar el alquiler en la ciudad de Barcelona. Es tremendo y La Vanguardia lo lleva en portada. Y luego cómo se han recuperado las rentas altas de la crisis, cómo han aumentado sus beneficios. Los ricos no pierden nunca. En los últimos años, hablando de los desequilibrios. Carmen, perdón. La duda es, entiendo que usted considera que en estos momentos el debate o el problema del Partido Socialista no es irse más hacia la izquierda. En esta coyuntura, ¿el Partido Socialista debe apoyar el aforamiento total de Su Majestad el Rey Don Juan Carlos cuando ya a finales de esta semana deje de ser monarca? Bueno, que tenemos que conocer el proyecto, pero parece razonable que algún estatus jurídico tenga a tenor de cómo es el sistema en nuestro país y el ordenamiento. Otra cuestión, otro debate es el debate de los aforamientos en general. Pero, en fin, creo que eso no quiero adelantarme. ¿Pero ese aforamiento debería ser total y único? Es decir, que afecte también a su vida personal, como se está ahora plano civil y penal, ante el Supremo, plano civil y penal. Creo que debemos de esperar a ver cuál es la iniciativa y como es un tema sensible y como seguramente el Gobierno debe hablarlo con el Partido Socialista y con las otras fuerzas políticas, pues entenderán mi prudencia. David. ¿Qué tal, presidente? Bueno, ya muy buenas, David. No, quería abundar un poco en lo que están preguntando los compañeros, y volver, si me lo permite, al discurso de Rubalcaba del otro día. Yo estuve en el Parlamento y una cosa me llamó la atención. Yo creo que ese discurso tuvo algo casi de epílogo del socialismo del 78, un discurso basado todavía en los códigos de la transición y en la aceptación posibilista o accidentalista, como dice González, de la monarquía y cosas así. Pero me llamó la atención el poco calor que despertó en la bancada socialista. Da cierta impresión de que este socialismo, el del 78, que de alguna forma usted ya intentó regenerar o modificar, a usted se le atribuyó el intento de hacer una segunda transición, en ocasiones se dijo incluso que tenía una parte revanchista respecto al final de la guerra, y tal, pero en fin, parece que usted mismo ya le dio un tantarantán a esos códigos, pero sí me da la sensación de que, en cualquier caso, el PSOE está ahora mismo metido en un momento de redefinición, que parece que el socialismo del 78 ha sido desechado, Rubalcaba es su último ejemplar. Los secretarios generales, que parece que pueden salir de este Congreso, van a fabricar en cualquier caso un PSOE completamente emancipado, distanciado de las ideas vertebrales de la transición, entre ellas la monarquía como símbolo estabilizador de un país amenazado por la guerra civil. Parece que las generaciones actuales ya viven muy lejos de esa sensación. Entonces, ¿hasta qué punto es peligroso ese camino del PSOE? ¿Y hasta qué punto el PSOE se arriesga al intentar deshacerse ciertas premisas, ciertos paradigmas antiguos, de dejar de ser un partido, lo que decía Alfonso Guerra, un partido institucional, de poder, de Estado, que deje incluso de ser un interlocutor del PP para grandes cuestiones vertebrales del sistema, si busca un camino distinto? ¿Eso no es un peligro el que está sometido al PSOE en este viaje que acaba de empezar? No, en mi opinión no. Yo creo que tenemos que tener una perspectiva un poco más matizada de lo que supone la visión de la transición y los cambios políticos en democracia, ¿no? Cuando nosotros decimos que somos leales a la transición y que el pacto de la transición y el pacto constituyente está en nuestro ADN, ¿qué queremos decir? Queremos decir que somos escrupulosamente leales a las reglas del juego, que al final es el pacto de la transición. Es decir, más allá de que el debate monarquía y república, lo que es claro es que la Constitución dice lo que dice cuando abdica un rey y que tenemos una forma de gobierno de monarquía parlamentaria y que hay una sucesión. Y que si hay un procedimiento, si alguien lo quiere plantear, el procedimiento está muy claro. Nosotros, de momento, como ese procedimiento ni lo queremos ni lo vamos a plantear, pues somos coherentes. Dos, la democracia es un proceso abierto. Esa es la grandeza de la democracia. Un proceso abierto e integrador. Digamos que tiene unas válvulas de equilibrio magníficas, sabias. Como ahora, antes hablábamos de lo que significaba el voto a partidos que no habían tenido votos y que representan ciudadanos con mucho malestar. Por lo tanto, tenemos que saber que tiene que haber reformas, que no hay democracia que no busque la mejora y que tiene que haber reformas. Y ahora parece evidente que tiene que haber reformas. Eso no supone, todas las democracias hacen reformas. Lo que no ha hecho ninguna democracia, ni por supuesto con su forma de jefatura de Estado, es volver a empezar. No, eso no lo ha hecho ninguna democracia. O una democracia de nueva planta, no. Eso lo hacen los países que tienen otro sistema, autoritarios. Y hacen una transición y hacen una democracia de nueva planta, con defectos o con virtudes, como todas las democracias. Pero las democracias se caracterizan eso por hacer reformas, no por volver a empezar. Porque poner en cuestión los elementos esenciales, que son sobre todo el respeto a las reglas del juego. Y ese, más allá de lo que cada uno pueda pensar, acordar eso en nuestra historia ha costado sangre, sudor y lágrimas. Y yo
O sea, en fin, a veces se nos critica a la izquierda o al partido de lista de cómo expresamos nuestro patriotismo, ¿no? Mi patriotismo es el patriotismo de que en el siglo XX España pudo ponerse de acuerdo y hacer un tiempo nuevo después de una historia completamente de división, especialmente en tres temas. No nos olvidemos lo que dividió e hizo imposible una España constitucional, una España democrática durante un siglo y largo antes del 78. La jefatura del Estado, monarquía o república, la relación Iglesia-Estado y el Estado llamado las autonomías. Esos han sido los tres temas cruciales de nuestra convivencia histórica. Y por tanto, creo que tenemos que tener mucha prudencia a la hora de plantear. Pero reformas sí. Y el Partido Socialista ha sido siempre un partido de impronta reformista. Pero ¿cuáles serían esas... muy rápido. Si tuviera que definir en 2 segundos las reformas constitucionales que España necesita ahora, ¿a qué le entraría usted? ¿En qué consistirían? Bueno, hay tres que me parecen esenciales. Una, lo relativo al título octavo y al Estado de las autonomías, y de manera singular, en este momento, a Cataluña, y lo digo con toda claridad. Es decir, Cataluña necesita, en mi opinión, el reconocimiento que en el estatuto que al final el Tribunal Constitucional anuló en algunas partes, menos de los que a veces se dicen los partidos nacionalistas, necesita ser recuperado en la Constitución, determinada singularidad de Cataluña, y esto para mí es esencial si queremos de verdad recuperar ese proyecto de convivencia en común, de entendimiento, de relación. Cataluña en la Constitución y un mejor funcionamiento del Estado de las autonomías, que tiene deficiencias claramente. 2, hay que hacer reformas en lo que es la política en sí misma, reformas en lo que tiene que ver la representación de los ciudadanos, las formas de relacionarse, alguna en el funcionamiento de las instituciones, de mejora democrática, de calidad democrática. Cuando hicimos la transición se hizo un modelo para asentar la democracia, partidos muy fuertes, grupos parlamentarios muy fuertes. Bueno, todo eso hay que hacerlo, pero con un debate sereno, con una deliberación que es tan importante en democracia. Y tercero, yo creo que tenemos que plantearnos la garantía de derechos sociales en la Constitución. Es un tema difícil, pero igual que tenemos una serie de derechos individuales, civiles, políticos, muy garantizados, algunos, como el derecho a la garantía alimentaria, el derecho a la sanidad pública, el derecho a la educación, no digo el derecho a la vivienda porque es el más difícil de todos, de administrar y gestionar. Antes planteabas el tema de los desahucios. Pero, es decir, creo que al igual que nuestra Constitución expresa un compromiso con el Pacto de Estabilidad y con el famoso reforma de la Constitución que tanto se critica, que me parece un principio muy importante, tenemos que expresar un compromiso con pilares básicos del Estado social. Pues, y eso son las tres cosas. Lo malo es pagarlo. Pues, Lo malo es pagarlo. Bueno, pero sí, ahora ha llegado la crisis, pero claro, nadie cuestiona el derecho a la pensión. Sí, seguro. Claro, o al trabajo. Y sabemos, esto, en fin, a veces se nos olvida, pero todo el incremento del gasto público que nos llevó a situaciones de dificultad, en fin, de las que quiero olvidarme, ¿no? Ante la elevada prima de riesgo, la tensión, con lo que pasaba en Europa. Pero todo el incremento de ese gasto público, al final, el 80% era para gasto social. Pero este gobierno tuvo que recortar gasto público. No sé, ya no estamos por el tiempo, pero este gobierno, que ese es otro debate y no hay sí, tiempo, bueno, pero, esto claro, daría para varias... Pero recortó gasto público. Que tuvo que recortar gasto público y recortó también gasto social. Bueno, las circunstancias, suprimí el cheque bebé, que había sido un añadido, ¿no? Pero no recorté del gasto social. No, es que esto entiéndaseme. Sí, que usted tiene que reivindicarse. Casi 2 años y medio escuchando esto. El titular sería el PP... Pero podemos mirar funcionarios, podemos mirar pensiones... Digo que el titular sería... Sí, pero con señores, todos mis respetos, el salario de los empleados públicos, que merecía ser mejor, y puede entender que me dolió bajarlo, recortarlo, no es estrictamente un concepto de gasto social. Decía presidente que entonces vamos a mirar qué pasaron con becas y partidas de educación y de sanidad también. Qué ingobernable sois, el titular sería el Partido Popular dilapidó mi herencia. No. He dicho muchas veces, y lo digo, que el Partido Popular ha tenido una situación difícil para gobernar. Y diré,
tengo una expectativa mucho mejor de cómo puede ir en estos momentos la economía después de lo que ha hecho el Banco Central Europeo. Porque aquí podremos debatir todo lo que queramos, horas y horas, pero lo que decide es el Banco Central Europeo. Y una pregunta, ya termino. El Banco Central Europeo. Es cierto, como cuenta José Antonio Molina, que la razón por la que fue sustituido por la ministra Sinde fue su falta de glamour. No sé si este es un criterio cierto o no. Eso nos descarta para cualquier puesto en un gabinete suyo del futuro. En fin, la verdad es que es una palabra que yo no utilizo nunca. Seguramente si... En fin, lo niega. Imagínese las palabras... No, simplemente digo eso. Imagínese las palabras que habrá, de las que yo he dicho a lo largo de mi vida pública, por ahí. Y es una palabra que no está normalmente. Es una palabra muy... No, y además me parece que, lo debo decir, ¿no?, que Ángeles González Sinde es una mujer brillante, inteligente, y por eso la nombré ministra. De César Antonio Molina no quiere decir nada, ¿no? También le considero un hombre brillante e inteligente. Por eso le nombré ministro. Pues muchísimas gracias, presidente. Le voy a liberar porque es que, entre otras cosas, queremos hacerle una larga entrevista de cara a la proclamación y, por tanto, le voy a hacer ya la palabra a mis compañeros. Muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias.